Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta noche yo te pido, Señor, que en este tercer servicio, la tercera exposición de tu palabra sobre este tema, pueda englobar a los dos restantes anteriores. Y te ruego, papá, que tú traigas luz, traiga entendimiento, y que la unción y el poder de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, nos afirme, nos establezca, en el nombre de Jesús. Y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Argumentos, las armas de nuestra milicia. Vamos a leer Romanos capítulo 2, 8, 1, 2. Yo le aliento a que usted tenga la serie, la que empezamos en esta mañana, argumentos 1, argumentos 2, el segundo servicio, y este es el argumento 3. Armas espirituales, lógica, sabiduría, inteligencia de parte de Dios para contrarrestar los argumentos del diablo, y usted pueda estar firme, usted puede estar fiel a los consejos de Dios. Miren lo que dice acá Romanos capítulo 8, dice, ahora pues, primer argumento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Yo estoy en Cristo Jesús y no hay argumento del diablo que vaya en contra de esa declaración de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y Cristo me justificó, es decir, me libró de toda culpabilidad, me limpió, me rescató del horno de fuego, me rescató de la condenación, me libró del señorío de las tinieblas y hoy estoy bajo su tutela, estoy en Cristo y Cristo está en mí. Por lo tanto, argumento número 1, no puedo ser condenado por el diablo porque Dios ya me libró de toda culpabilidad, es decir, me justificó. No hay yo culposo, no me puedo culpar de nada. ¿Cuándo tiene a Cristo en su corazón? Eso estuvimos hablando en esta mañana. Repase por favor, en esta noche antes de dormir, mañana, todo lo que hoy hemos enseñado. ¿Quiénes no van a ser condenados? Los que no andan conforme a la carne. Eso explicamos en esta mañana, que es andar conforme a la carne. Usted por favor vuelva a repasar ese estudio que ya está ahí en el Facebook de la iglesia. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es simplemente hacer caso a la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que entró en el Edén por medio de la desobediencia de Adán y Eva. Eso todo ser humano que viene a la vida tiene la naturaleza pecaminosa y anda en la carne. Y esa naturaleza pecaminosa, esa mancha que está dentro del alma, se expresa a través de los miembros, a través de los ojos, la mano, lo que uno dice. Tal su mente, tal su emoción, tal su voluntad, lo que hay dentro es lo que se expresa por los miembros. Tal su mente, tal su corazón, tal su voluntad, tal sus hechos, tal su actitud, tal su conducta. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Estar en la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? El hombre de adentro, cambiado, transformado, que ama la palabra, que ama la obediencia. Lo que hay dentro se manifiesta también por fuera. Antes se manifestaba el pecado. Hoy se manifiesta a través de nuestros miembros la justicia de Dios, la ley de la vida. Eso explicamos en esta mañana. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley con todas sus acepciones de la muerte. La ley de la muerte que opera en tu matrimonio, que opera en tus emociones, que opera en tu voluntad, que opera en tu mente, que opera en tu cuerpo, que opera en tu espíritu, que opera en tu alma, que opera en tu matrimonio, que opera en tu familia, que opera en tu economía, que opera en el medio ambiente. Esa ley con las acepciones en todos esos áreas que he mencionado, opera la ley de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. Hay también una ley con varias acepciones. La ley de la vida, tu área económica, tu área familiar, tu área personal, almática, espiritual, física, económica, etcétera, etcétera, opera la ley de la vida.
la ley de la vida en todas esas áreas si obedeces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estás capacitado, ahora estás entrenado. Dios cambió tu naturaleza interna para que obedezcas la palabra. Ames la obediencia a su palabra como amó Jesús, porque Jesús está dentro de ti. Esa es la ley de la vida que te lleva para arriba. No la ley de la muerte, del pecado, que te lleva para abajo, a la condenación. Eso es algo extraordinario entender, por favor. Porque lo que era imposible para la ley mostraba, eso explicamos esta mañana. La ley que vino en el Sinaí mostraba el pecado, pero no tenía el poder para limpiarnos por dentro. Por cuanto era débil por la carne, por el cuerpo humano de carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Dios le dio un cuerpo de carne. ¿Para qué? Para cargar los pecados del hombre dentro de él. ¿Por qué? Porque en Adán todos morimos. La desobediencia de Adán hizo que su pecado pasase a todos los hombres hasta hoy. Por un hombre entró el pecado. Por un hombre todos fueron infectados. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Que por un hombre, por su obediencia, porque Dios también le dio un cuerpo humano, un cuerpo débil, un cuerpo igualito al cuerpo suyo y al cuerpo mío, pero fue sin pecado. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra. Por un hombre entró el pecado, a través de su cuerpo entró el pecado, por un hombre entró la vida y a través de su cuerpo entró la vida. Y la resurrección de Cristo de entre los muertos nos garantiza el perdón de nuestros pecados, porque fue entregado por tu pecado, por mi pecado, y porque a Dios le agradó su ofrenda, satisfizo su ley, satisfizo su justicia, lo resucita de entre los muertos, y usted que le tiene a Cristo dentro de su corazón, así como todos pecaron por causa de uno, todos viven por causa de uno, por causa de Cristo. Por eso que es importante predicar el evangelio a las personas que entiendan esto, que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras. Wow, no por el cumplimiento de la ley. Porque dice San Juan 1:18, la ley fue traída por Moisés. Está hablando del antiguo pacto para el pueblo. Pero la ley simplemente mostraba que Dios era santo y que el pueblo era pecador. Pero esa ley no tenía el poder para cambiar al hombre. La ley que condena fue traída por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. San Juan 1:29, este es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. La ofrenda ofrecida a Dios por tu pecado, por mi pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Jesús dentro de nosotros nos limpia, nos da su propia vida. Cambia tu vida de piltrafa, cambia mi vida de piltrafa por su vida pura, por su vida santa. Y en el nombre de Jesús, Apocalipsis 1:5-6, que dice, a Jesucristo el testigo fiel, al primogénito de entre los muertos, al que nos amó y nos lavó por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria del Dios Padre. Reyes porque tenemos autoridad sobre el mundo espiritual de las tinieblas, y sacerdotes porque tenemos influencia en el cielo. Wow, por eso que Pablo dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién condenará a los que han sido justificados? Si Dios es el que condena y a Él le hemos ofendido, pero Jesús murió por nosotros, fue nuestro sustituto, y Dios bajó el martillo y Dios nos perdona. Entonces, ¿quién te va a condenar? Nadie. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo ancho, ni lo bajo, ni espada. Nada te podrá separar del amor de Dios. Estás en el hueco de la mano de Dios. Y al saber todo esto, lo único que uno hace es tirarse al piso y decirle, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de servirte. Gracias, Padre, porque yo ofrendo y diezmo, Señor, porque eso es una bendición para mí y también va a alcanzar a muchos. Gracias, Padre, por todo eso. Me libraste de la condenación, porque ya no ando conforme a la razón y los argumentos humanos, sino ando conforme a la razón y los argumentos del cielo. Qué lindo es eso. El versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne
piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso hoy usted aquí está en la casa del Señor. Usted no se quedó, ya sabe lo que está pasando ahí en esos dos equipos tradicionales. Muchos se quedaron en la casa. Bueno, son deseos de los ojos, los deseos está bien. Yo los bendigo, pero usted prefirió estar aquí en la casa de Dios. Ya no anda conforme a los deseos de su mente, no anda usted conforme a los deseos de su carne, sino a los deseos del Espíritu. O sea, usted prefiere estar aquí que estar en el estadio de Puerto Sajonia o en el estadio de Olimpia. Prefiere usted alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque usted está libre de la ley de la carne y del pecado. Hoy tiene una ley que te hace libre y usted usó esa ley, usó su libertad para venir a adorarle al Señor. Y eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Vamos a entrar entonces a analizar todo esto que hemos estudiado en el primer culto. Usted puede repasar eso, ahí está en el Facebook la enseñanza. ¿Quiénes no serán condenados? Habíamos hablado, número 1, no serán condenados los que no andan conforme a la carne. Habíamos explicado qué es andar conforme a la carne. Número 2, ¿quiénes no serán condenados? No serán condenados los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Por favor, allá me pone el PowerPoint. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? La tercera parte, gracias. 3, ¿quiénes no serán condenados? No serán condenados los que están en Cristo. En Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Porque muchos dicen de boca, no, yo soy cristiano, no hay necesidad que yo me congregue, no hay... ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús y que Cristo está dentro de vos? ¿Qué es eso? Lo hemos explicado en esta mañana para que usted y yo podamos tener bien claro el concepto. 4, ¿quiénes no serán condenados? No serán condenados los que fueron rescatados del engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Usted y yo, que estábamos bajo los argumentos y altivez del diablo. Hoy tenemos los argumentos del cielo y hemos salido del engaño y hoy estamos en la verdad, estamos en la luz. Por eso usted y yo estamos aquí en la casa del Señor alabando y glorificándole. Si suena trompeta, usted y yo vamos a irnos a la presencia de Dios. Qué cosa extraordinaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro destino eterno. ¿De qué estamos hablando? De esa disciplina de estar en la casa de Dios. De esa disciplina de orar. La disciplina de leer la palabra. ¿Para qué? Para alimentar al hombre de adentro. Ese bebé que nació de nuevo. Por eso que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Hay gente que le entregó a su corazón y se quedó ahí. Le entregó a Jesús su corazón y se quedó ahí. Lea usted la palabra, estudie usted la palabra, involúcrese para que usted vaya creciendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay gente que tiene de 30 a 40 años de cristianos y son bebés. Pero hay otros que no tienen ni siquiera un año, 6 meses y ya están ahí, ¡wow! Rugiendo como león. Ruge el león de la tribu de Judá dentro de él, dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se alimentan de la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan. Y se llenan de argumentos divinos para seguir esta carrera maravillosa. Y desechan los argumentos demoníacos que le lleva a la condenación. Entramos entonces, en el segundo culto vimos la ley del espíritu de vida y la ley del espíritu de muerte. Por eso yo le aliento a que usted vea esa enseñanza. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? Habíamos explicado. ¿Qué es la ley del espíritu del pecado y de la muerte? ¿Qué era imposible para la ley? Usted tiene que entender todo esto porque es doctrina. 4, ¿por qué Dios condenó el pecado en la carne o cuerpo humano de Cristo? Le dio un cuerpo. Esa iba a ser la ofrenda, iba a ser el sacrificio, o iba a ser el cordero donde Dios iba a cargar tu pecado, mi pecado. Así como en la desobediencia del Edén, Adán, por su desobediencia, hemos cargado todos nosotros su pecado. Nos pasó por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero por cuanto uno obedeció, por cuanto uno fue santo, por cuanto uno que tuvo un cuerpo igualito al cuerpo humano, un cuerpo de carne, ahí Dios cargó tu pecado. Así como el pecado de Adán y Eva nos alcanzó a todos, el pecado de todos fue cargado sobre la carne de Jesús. ¿Y por qué? No le retuvo la muerte. ¿Por qué no actuó la ley de la muerte en él? Porque era sin pecado. Y Dios le resucita de entre los muertos y nos da esperanza a nosotros diciéndote y diciéndome,
pon tu esperanza, pon tu corazón en Jesús y que Jesús esté en tu corazón y vas a resucitar de entre los muertos. Y esa ley adámica, esa ley que está con el cual está intimado todo ser humano, que te empuja a hacer lo malo, que te lleva a la condenación, esa ley es quebrada si le tiene a Cristo dentro de tu corazón y si estás en Cristo en obediencia a su palabra. Por eso usted tiene que volver a escuchar esto. Y en este tema, en este tercer servicio, veremos por qué ya no andamos conforme a la carne, conforme a la debilidad de nuestros cuerpos, sino conforme al Espíritu, o sea, al cuerpo espiritual, al Cristo que hoy tenemos dentro, porque tal su mente, tal su corazón, tal su voluntad, tal su conducta. Por sus frutos los conoceréis. A uno no le conoce, no dice, mira qué buen cristiano por lo que dice. Qué buena cristiana porque recite la Biblia de tapa a tapa. El diablo también hace eso. Conoce la Biblia de tapa a tapa. Al árbol, a la mujer, al cristiano verdadero, se lo conoce por sus frutos, por sus actitudes. Si es esposo, cómo le trata a su esposa. Si es esposa, cómo le trata a su esposo. Si es un hijo, cómo trata a sus padres. Cómo se conduce en esta vida, en pureza, en santidad, es guiado por el cuerpo espiritual. El propio Cristo dentro de nosotros se expresa a través de nuestros miembros, como lo hacía ante el pecado. ¿Están conmigo? En ese marco, en ese contexto, entonces usted analiza, mi apreciado, si usted está todavía bajo la ley del pecado y de la muerte, o usted está bajo la ley del Espíritu que da vida. Entonces en ese marco, en ese contexto, para eso es la exposición de la palabra, para que usted pueda tomar su decisión. ¿Bajo qué ley va a seguir usted andando? ¿Bajo qué ley usted va a ponerse? Yo decidí ponerme bajo la ley del Espíritu de vida. Estos objetivos que nos hemos trazado nos ayudarán a conocer los argumentos que poseemos contra las mentiras y engaños del diablo. Argumentos que son armas de nuestra milicia contra las acechanzas y el poder del diablo. Siguiente cuadro, por favor. Esta mañana vimos el argumento número 1. ¿Cuál es el argumento número 1? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces hay que mantenerse en Cristo Jesús. No como hay doctrinas que dicen una vez que le aceptaste a Cristo dentro de tu corazón, ya está solucionado el problema. No. Para ser salvo, paso número 1, aceptar a Cristo dentro del corazón. Y para continuar siendo salvo, yo tengo que hacerle Señor a Jesús de mi vida. Es decir, yo decido seguir las huellas del Maestro. Yo decido que su Espíritu Santo me gobierne, me dirija. Yo decido obedecer su palabra, porque su palabra es la que me va a dar vida, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está conmigo? Argumento, el que está en Cristo y Cristo en él no va a pasar de condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Argumento número 2, vimos esta mañana, por la ley del Espíritu de vida, soy libre de la ley del pecado y de la condenación. Por la ley del Espíritu de vida, porque yo elegí estar bajo la tutela de Cristo, tener el Espíritu de Cristo, no el Espíritu del diablo que entró a través de Adán y Eva. Entonces soy libre de la condenación. ¿Es usted libre de la condenación? ¿Qué espíritu, qué ley opera a través de usted? ¿Bajo qué ley usted se mueve? Matrimonialmente hablando, económicamente hablando, en cuanto a sus talentos, servicio. ¿A quién usted le sirve? ¿A Dios, a Mamón o a Cristo? Su conducta determina bajo qué ley usted está. Sus prioridades determinan bajo qué ley usted está. ¿Está conmigo? Toda esta información es ¿para qué? Para que los argumentos del diablo no ganen ventaja y te haga creer que sos salvo porque venís a la iglesia. Te hagas creer porque lees la Biblia que sos salvo. Te haga creer porque a veces da una limosnita por ahí y te comportás como un cristiano que sos salvo. Pero tu corazón está lleno de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento. No le sirves a Dios, lleno de crítica, lleno de esto, lleno de otro. Wow, entonces ¿quién está dentro de ti? ¿Qué ley opera dentro de ti? Entonces en ese marco, esta palabra sirve para que permitamos que la luz venga y uno analice y dice, Señor, que pucha, tanto tiempo estoy yo acá en las bancas y nunca tuve entendimiento de esto. Voy a pensar un poco profundamente, Señor, ¿dónde está mi energía? ¿En dónde yo pongo mi energía? ¿Dónde yo pongo mi dinero? ¿Dónde pongo mis talentos? ¿Quién es el primero en mi vida? ¿El fútbol? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿El WhatsApp? ¿La televisión? ¿O tu palabra? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que a mí me da llena y me satisface?
¿A quién yo alaba, adoro? No de boca, sino de hecho y en verdad. Los frutos muestran qué es lo que hay dentro. ¿Quién está dentro? ¿Bajo qué ley uno opera? ¿Está conmigo? Entonces esto nos trae luz, nos trae claridad para que podamos tomar hoy la mejor decisión. Y el argumento 3, hoy, ¿por qué nos vamos a ser condenados? Porque ya no andamos conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne. Ya no practicamos el pecado, lo que le gusta al cuerpo, porque el cuerpo espiritual ha sido cambiado, transformado, y ese hombre de adentro se expresa a través de nosotros en santidad, en pureza. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso soy salvo y no condenado. Porque el diablo es experto en hacerte creer que no sos salva, que no sos salvo. ¿Por qué? Porque la gente te desprecia, te dejan de lado, se burlan de vos. ¿Y saben qué? Solamente los peces muertos son arrastrados por la corriente. Y los peces vivos nadan en contra de la corriente. Es decir, los que van al infierno son arrastrados por la corriente de este mundo, por esta sociedad inicua y pecadora. Pero los que nadan en contra de la corriente, esos son hijos de Dios. Por eso el mundo te desprecia. Por eso Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. A mí también me persiguieron, porque Jesús hablaba la verdad, andaba en la verdad, predicaba la verdad. ¿Y por qué le crucificaron? Porque andaban y predicaba y vivían la verdad. Por eso le crucificaron. Y Jesús le dijo: bueno, ustedes también. Así que no se pongan tristes. Mire, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, les escachen, les dejan de lado. Buena señal, porque el glorioso Espíritu de Dios está en ustedes y está operando a través de ustedes. Porque son peces vivos, cristianos vivos, que van en contra de la corriente que lleva a muchos a la condenación. Ustedes van en contra de la corriente, esa corriente que te lleva al cielo, la ley de la vida. Entonces vamos a entrar, leemos Romanos 8, 3, 4, dice: porque lo que antes era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, ya hemos explicado lo que eso significa, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, porque la ley dice: la paga del pecado es muerte. Y Jesús tuvo un cuerpo de carne, Dios tuvo un cuerpo de carne. Así como Adán y Eva tuvo un cuerpo de carne, y por su desobediencia entró el pecado a toda la humanidad. Y por la obediencia de Cristo, porque tuvo un cuerpo de carne humano, ahí se cargó tu pecado, se cargó mi pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios sea satisfecha, la ley sea satisfecha. Que dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva que da Dios en Cristo Jesús es vida. Se cumple en nosotros, mire, la justicia de la ley. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? Conforme a las debilidades de nuestro cuerpo, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánta gente que no conoce a Cristo intentó dejar el alcohol? No puede. No tiene fuerza la carne. ¿Cuánta gente que está en las drogas quiso dejar la droga, la cocaína, la heroína, todo lo que sea? En ese marco. La gavilla de drogas. No podía. Al contrario, se metían mucho más por la debilidad de su carne. ¿Cuánta gente quise decir: mi amor, perdóname, ya no voy a hacer más? No. Y volvió a caer en adulterio. ¿Cuántos jóvenes? No, yo voy a casarme joven, voy a casarme virgen. Y ya tuvo su primera, tercera, cuarta experiencia. Por la debilidad de la carne. Pero ¿por qué usted y yo ya no hacemos más eso? Antes que estábamos del otro lado de la vereda, hacíamos todo eso. Porque le hemos pedido perdón al Señor. Hemos reconocido que sin su fuerza no podemos hacer nada. Que nuestra carne es débil. Que su ley dice que estamos en pecado. Pero esa ley no puede quitarnos. Pero sí Cristo, cuando le entregamos nuestros corazones, Él fortalece nuestro hombre interior y también nuestro hombre exterior. Y a usted ya no le interesa más mentir. A usted ya no le interesa más fornicar. A usted no le interesa más drogarse. A usted ya no le interesa más emborracharse. A usted no le interesa más fornicar. A usted no le interesa más adulterar. Usted hoy quiere ser santo. Usted hoy quiere mantener su comunión con Dios, con su esposa, con sus hijos, y tener la bendición de Dios sobre su vida por la obediencia. ¿Por qué pasó eso? Porque ya no anda conforme a la carne. Su cuerpo hoy está fortalecido, sino que anda conforme al Espíritu.
Porque ya no andamos conforme a la carne, al cuerpo, a ese apetito voraz que nuestra concupiscencia nos empuja a hacer. Porque nacimos de nuevo del Espíritu de Dios. O sea, nuestro hombre interior fue regenerado. 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejos pasaron, todas son hechas nuevas. El único que puede hacer nuevo al hombre, a la mujer, es Jesús. Usted, señora, no le puede cambiar a su esposo. Usted, esposo, no le puede cambiar a su esposa. Acéptele así como es. ¿Y saben qué? Arrodíllese y dígale, si su esposo es acá, Padre, tócale. En muñeca petena, Señor, a mi esposo. En el nombre de Jesús, porque Cristo es la cabeza del hombre. ¿Está conmigo? Y señora, si su esposo, si su esposa es la rebelde, haga usted lo mismo. Haga usted lo mismo, ámele. Así como Cristo amó a su iglesia. Y por tu conducta, por tu amor, por tu paciencia, por tu tolerancia, mire, ella se va a convertir y va a ver a Cristo dentro de ti. ¿Por qué nos convertimos a Cristo? Por su paciencia, por su amor. Hemos hecho tantas cosas malas y Él nos perdonó. Y cuando vinimos a Él, Él nos dijo, hijo mío, hija mía, yo te estuve esperando. Entra al gozo de tu Señor. Wow, qué difícil es eso en lo humano, pero no es imposible porque Jesús está dentro de nosotros. ¿Está conmigo? ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? 2. Porque ya no practicamos el pecado, porque fuimos libres del pecado, de la esclavitud del amo. Porque ya no andamos conforme a la carne. 3, porque Dios puso su espíritu en nosotros como un sello. Y ya no andamos, o ya no, mire, no burlamos, odiamos lo que antes, o ya no, hoy odiamos lo que antes amábamos el pecado y hoy odiamos. Pero antes que estábamos sin Cristo, odiábamos a los evangelios. Evangelio tú ya, evangelio esto, evangelio otro. Ya dejó, llegan de la iglesia, mirá por esto, mirá lo otro. Wow, y hoy estamos avergonzados porque tenemos la luz. Y hoy amamos eso que decíamos que antes odiábamos. Wow, eso es porque Cristo está dentro de nosotros. Su vida nos cambió. Número 4, porque hoy estamos unidos a Cristo mediante la justificación que fue por medio de su sangre. ¿Qué es justificación? Nos libró de toda culpa. Porque le dijimos, Señor, perdóname. Reconocimos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y el Padre bajó el martillo. Sí, mi hijo querido, ¿entendiste? Esta es mi gracia. Cristo fue tu sustituto. Y vos estás aceptando el sacrificio de Cristo por fe. No, pero yo quiero ganar mi salvación. Yo me voy a tal lugar a hacer mi promesa. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Pero para ello se necesita humildad. Reconocer, yo no puedo sin ti, Señor. Y ahí entra Jesús y nos cambia. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? ¿Por qué nuestro cuerpo perdió fuerza y hoy está el Espíritu de Dios en nosotros? 5, porque el poder de la ley del pecado fue anulado por medio del poder de la ley de vida. Hay una nueva ley que está dentro de nosotros. En lo económico actuamos según esa nueva ley. En lo moral actuamos según esa nueva ley. En lo espiritual actuamos según esa nueva ley. En el matrimonio actuamos según esa ley. Antes actuamos según la ley de la esclavitud, según la ley del pecado, de la desobediencia. Hoy nos damos cuenta que hoy estamos libres. Porque la palabra de Dios, el cumplimiento de ella es una ley que nos trae libertad. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? O sea, ya no hacemos caso a las debilidades de nuestro cuerpo, a los apetitos de nuestro cuerpo. 6, porque Dios nos proveyó también el Espíritu de Cristo para santificarnos. O sea, para apartarnos del mal. Está el Espíritu de Cristo. Por eso usted se aparta del mal. Por eso usted dejó de fornicar, dejó de gritar, dejó de pecar, dejó de fumar, dejó de emborracharse. Porque está Cristo dentro de usted. Dios proveyó su gracia, su espíritu para fortalecer a su hombre exterior. Mediante su palabra, mediante su espíritu, es fortalecido el hombre interior. Tal su mente, como uno es dentro, así es su conducta por fuera. La gracia de Dios. Porque ya no andamos conforme a la carne, a la debilidad del cuerpo, a los apetitos y deseos de nuestra carne. 8, porque Dios envió a su Hijo al mundo en cuerpo de hombre, en semejanza de hombre de pecado. ¡Wow! Y aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre,
habitó en medio de nosotros, se hizo frágil. Él no vino como Dios envuelto, vino como Dios envuelto en la carne, pero su carne era una carne normal como la de cualquiera. Él podía pecar, podía desobedecer a Dios, pero no lo hizo. Aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a mostrarnos eso que Adán tenía antes de la caída, la presencia de Dios. Por eso él era obediente a la palabra. Una vez que desobedeció, salió el Espíritu de Dios y entró una nueva ley dentro de él, la ley del pecado. Le separó de Dios. Y en él todos fuimos separados de Dios. Pero en Cristo, que obedeció, mire, en esa ley de vida, de obediencia, murió, resucitó. Y porque resucitó, Dios baja el martillo y a todos los que son de la fe de Jesús nos da vida nuevamente. Es decir, Cristo vuelve esa imagen y semejanza que estaba en Adán y Eva antes de la caída, vuelve a ser esculpida en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ocurre un Génesis, capítulo 1, verso 1. Y creó Dios cielo nuevo y tierra nueva, mente nueva, corazón nuevo, espíritu nuevo. ¡Wow! Y arregla el jardín. Ese jardín donde estaba lleno de yuyos, lleno de pecado, lleno de de odio, hoy está la presencia de Dios. Un jardín del Edén en nuestros corazones, un nuevo mundo. ¿Están conmigo? Por eso hoy usted ya no peca, ya no le interesa el pecado. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? A la debilidad de la carne, a la debilidad del cuerpo. 8, 9, porque lo que nuestro cuerpo no podía hacer, debido a su debilidad, lo hizo Dios en su cuerpo humano de carne. Cumplió la ley por nosotros, fue nuestro sustituto. Como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos curados. Consecuencia del pecado, las dolencias en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué extraordinario es nuestro Señor Jesucristo. Y por su puro amor y misericordia, Él nos rescató de la condenación eterna, como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, le envolvió a su Hijo en carne de pecado, para que el pecado sea cargado sobre Él. Así como por uno entró el pecado y todos alcanzaron el pecado, para satisfacer mi justicia, le envío a mi propio Hijo, le envuelvo en carne de pecado, para que mediante su obediencia y los que creen en Cristo, mire, sean libres de la esclavitud del pecado. Porque uno falló, todos pecaron, y uno obedeció, todos son salvos. Esa es la gracia, esa es la bendición más grande que tenemos. Por eso le adoramos a Dios. Por eso le alabamos a Cristo. Y termino con esto, Gálatas capítulo 4. Mire lo que dice la palabra al respecto. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 7. Dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Está entendiendo usted por qué usted ya no peca? ¿Por qué a usted ya no le interesa más robar, drogarse, alcoholizarse y serle fiel a su esposo, a su esposa? Y ya usted no quiere meterse más en fornicación y en todas esas malas prácticas, porque hoy está Cristo. Cristo cargó tu pecado, Cristo cargó mi pecado en su cuerpo de carne. Lo clavó en la cruz del Calvario. Mire, como era sin pecado, el pecado no pudo retenerlo. La muerte no le pudo retener, la ley del pecado no lo pudo retener. Y por su gracia, amor y misericordia, Él fue tu sustituto. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él lo hizo. Y resucita, y el Padre baja el martillo
y nos concede la salvación, no la condenación, la justificación, la libertad de todos nuestros pecados, porque somos de la fe en Cristo, porque en Cristo todos hemos muerto y en Cristo todos hemos resucitado. Qué tremendo es nuestro Dios. Terminamos, repasamos, estudiamos en el primer culto, ¿quiénes no serán condenados? No serán condenados los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Repase usted por favor la lección de esta mañana. No serán condenados los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es simplemente hoy obedecer la palabra, porque hay un nuevo ser dentro de nosotros que ama la palabra de Dios y clama a nosotros, Abba Padre, Abba Padre. No serán condenados los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? En obediencia a su palabra, a lo que Él dicta. No serán condenados los que fueron rescatados del engaño. ¿Quiénes fueron rescatados del engaño? Usted y yo. Vimos hoy, o en el segundo servicio, que hemos visto que la ley, el espíritu de vida, que es la ley del espíritu del pecado y la muerte, queda imposible para la ley. ¿Por qué Dios condenó al pecado en la carne o cuerpo humano de Cristo? Y hoy hemos visto en este tercer culto, ¿por qué ya no andamos conforme a la carne? Las debilidades de nuestro cuerpo ya no nos maneja. No practicamos ya el pecado, sino andamos conforme al Espíritu, conforme al cuerpo espiritual. Es decir, en obediencia a la palabra de Dios. Lo que era antes difícil para nosotros, hoy es fácil. Objetivos que nos hemos propuesto, estos objetivos nos ayudarán a conocer, esta información nos ayudará a conocer los argumentos que poseemos contra la mentira y el engaño del diablo. Argumentos que son armas poderosas en Dios. Porque el diablo va a querer decir, ya dijiste esto, ya hiciste lo otro, y va a querer traer todos tus pecados pasados. No, vos le decís simplemente, diablo, a vos te gusta hablar de mi pasado. Bueno, no hay problema, sentate ahí. Vamos a hablar ahora de tu futuro. Vos te vas a ir al lago de fuego y yo me voy a ir a la presencia de Dios porque mi vida hoy está escondida en Cristo. Y hoy procuro obedecer la palabra de Dios porque Él mismo está dentro de mí. Va a correr el diablo. Argumentos en el nombre poderoso de Jesús, que son armas que nos van a ayudar a ir adelante. ¿Cuál fue el argumento que aprendimos esta mañana en el primer culto? Número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Manténgase en Cristo Jesús. Manténgase en la obediencia. Argumento número 2, por la ley del Espíritu de vida, soy libre de la ley del pecado y de la condenación. ¿Bajo qué ley está usted? Examínese, por favor. Y el argumento número 3, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso soy salvo y libre de la condenación. ¿Bajo qué ley opera usted? ¿Bajo qué ley debemos operar? Esta sabiduría, este argumento del cielo, del tercer cielo, nos va a ayudar a polarizar las cosas y a examinar nuestras vidas. ¿Bajo qué ley estoy operando? Para no ser engañados. Incline su rostro, por favor. Gracias, papá. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Padre, porque me diste la oportunidad de hablar tu palabra, querido Padre. Gracias, ayúdanos a entender aún más la obra maravillosa de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús y lo que tú hiciste en nosotros. El espíritu que tú pusiste en nosotros es el mismo espíritu de Cristo. Por eso ya no andamos conforme a la carne. Por eso ya no satisfacemos más los apetitos de la carne, sino, Señor, satisfacemos al hombre nuevo, la nueva naturaleza que entró en nosotros. Y ello habla de que somos salvos. Ayúdanos, Padre, a afirmar esta nueva identidad que tenemos. Y estos argumentos que hoy hemos aprendido nos ayuden a llevar una mejor vida. Mi hermano querido, mi hermana querida, yo sé que Dios nos ha hablado en esta noche. Y usted ha entendido muchas cosas. Y en base a ese entendimiento usted quiere decir, Señor, en muchas áreas estuve equivocado. Pero hoy me ha entrado la luz. Y quiero que tú me ayudes. Humildemente te pido que tú me ayudes a estar bajo tu ley, bajo la ley de la vida. Si ese es su caso, póngase de pie. Yo voy a orar por usted.